Bienvenidos a Drupalia.cat, yo soy Raúl y hoy os traigo el video tutorial del módulo Feeds. El módulo Feeds es un módulo que nos permite importar a nuestra base de datos información desde archivos externos o desde información externa. El módulo Feeds cuenta con diferentes módulos adicionales que nos permite ampliar mucho la funcionalidad de este módulo. Bien, antes de comenzar os recuerdo las vías de contacto, drupalia.cat, podéis comentar debajo de este artículo o si tenéis alguna pregunta un poco más personal, os recuerdo raul@drupalia.cat es mi email, cualquier cosita preguntáis y os responderé. Bien, dicho esto, nos dirigiremos a Feeds en Drupal para ver un poco el módulo. Y bueno, aquí tenemos toda la información, como podéis ver, y aquí tenemos el módulo para descargarlo. Lo que vamos a hacer es echar un vistazo, si queréis, a la documentación, aunque está en inglés. Y una vez hecho, nos dirigiremos a descargar el archivo. Yo ya lo tengo y lo instalaremos en nuestro sitio. Yo ya lo tengo instalado y descargado. El módulo requiere de dos módulos extra, como es el Chaos Tool y el Job Scheduler, que deberemos de descargarlo. Os dejaré los enlaces debajo del vídeo para que sea más sencillo, por si no los tenéis instalados. Y bueno, los instaláis, los habilitáis y una vez instalados nos aparecerá en estructura. Tenemos dos caminos para llegar ahí. Podemos llegar mediante el configurar o os recomiendo que os aprendáis esto porque a la larga os será más útil. En estructura nos crea un link que se llama Feeds Imported, como podéis ver aquí, y es donde nosotros crearemos nuestras plantillas para importar los archivos o importar la información. Bien, el módulo Feeds tiene dos formatos. Tiene el formato de administración, que es donde que estáis viendo, donde crearemos las plantillas, y otro formato que es donde nos permitirá hacer la importación. Bien, este formato lo veremos ahora más adelante. Nos quedamos en el de administración porque os voy a enseñar cómo crear una plantilla para poder importar un archivo customizado. Bien, como podéis ver, el módulo ya de por sí nos trae un par de ejemplos para que podamos un poco toquetear y trastear, pero nosotros vamos a crear uno customizado. Os voy a explicar cómo crear. Primero le damos a añadir un importe, creamos un nombre, por ejemplo vamos a crear test importer. Podemos poner una descripción, yo en este caso un ejemplo no lo voy a poner. Bien, una vez creado el nombre, nos aparecerá un pequeño panel de control con un montón de configuraciones para configurar nuestra importación. ¿De acuerdo? Muy bien, lo que debemos hacer es... yo os recomiendo que cuando creéis una importación vayáis paso por paso, desde arriba hasta abajo, porque realmente básicamente hay que configurar todo para customizarlo al 100%. Así que vamos a empezaremos por el Basic Settings, que son las configuraciones básicas. Le daremos opciones y aquí veremos que nos pone el nombre, la descripción, si queremos modificarlo, si queremos añadir. Añadir el contenido, añadir algún tipo de contenido. De momento no vamos a tocar nada. Importar periódicamente, nosotros de momento no queremos importar periódicamente. Este apartado sirve para, por ejemplo, si tuvieseis que importar un archivo que estuviese en alguna web o algún servidor y lo tuvieseis que importar periódicamente, como que cada 2 horas o 5 horas, por ejemplo, si es una tienda y queréis ver cómo van las ventas en las demás tiendas o queréis el stock tenerlo actualizado siempre, pues esto lo configuraríamos aquí, ¿de acuerdo? Yo en este caso no lo quiero hacer así que lo deshabilito. Ya te avisa de que para hacer esto necesitas tener configurado el cron, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo, así que no lo explicaré. Y bueno, todo lo demás lo dejamos tal y como está. Si realmente tendríamos que importar una cantidad de archivos bastante importante, lo dejaríamos clicado el Process Background, que significa que todos los procesos que genere los irá trabajando pero en la parte de atrás. Nosotros no veremos esto, ¿de acuerdo? Va muy bien que solo lo hagamos así, ¿eh?
Si tenemos mucho a importar, guardaremos la información que hemos modificado y nos iremos a Fetcher. Muy bien, en Fetcher nos pregunta qué clase de sistema vamos a usar para importar nuestra información. Bien, en este caso nos da dos opciones, nos da opción vía HTTP, que es la que os contaba, o mediante un archivo que nosotros hemos de subir manualmente. En este ejemplo vamos a seleccionar este caso, que es el file upload, y porque vamos a subir archivos manualmente, mediante archivo que está en mi ordenador y lo voy a subir manualmente. Muy bien, guardamos la configuración. Y como podéis ver aquí en esta zona nos cambia y nos da la opción de configurar ahora sí al file upload, que es el que hemos seleccionado. Así que le daremos opciones y aquí configuraremos las opciones del archivo. Podemos seleccionar qué tipos de archivos nos dejará importar, puede ser TXT, CSV, el que nosotros estemos usando en ese momento, y dónde nos subirá los archivos predeterminados para las importaciones, ¿de acuerdo? En este caso, si no queréis modificar nada, si no tenéis que modificar nada, lo dejáis tal cual y nos vamos a Parser. En Parser lo que nos pregunta es en qué tipo de formato vamos a trabajar nuestro archivo, en qué tipo de formato es nuestro archivo, si es un XML, si es un OPML, CSV o si directamente es carga desde un RSS, ¿de acuerdo? En nuestro caso vamos a decir que es un archivo CSV. Aquí no os preocupéis realmente mucho porque los módulos adicionales traen multitud de archivos extras, ¿de acuerdo? Así que en vídeos que haré más adelante os enseñaré cómo añadir aquí diferentes tipos de archivos extras y cómo configurarlo. Bien, en este caso vamos a seleccionar CSV, que son archivos separados por coma, y vamos a configurar nuestro archivo separado por coma. Bien, nosotros vamos a decir que por defecto todos los datos irán separados por una coma. Como podéis ver, podéis seleccionar, os dejan más sistemas. Yo voy a seleccionar así y voy a seleccionar de que tengo una cabecera, ¿de acuerdo? Si tuvierais archivos que, como se puede dar el caso de que la primera línea no es un header, no es una cabecera, sino que ya son datos reales a usar, pues seleccionaremos que la primera línea no es un header y que la debemos usar. En este caso, como la mía sí que va a ser un header, la vamos a dejar tal y como está. Como no hemos modificado nada, lo dejamos tal cual. Si hubiésemos modificado, guardaríamos. Muy bien, ahora vamos a hacer como seleccionar el proceso. Es a dónde va dirigido la importación. En este caso tenemos tres opciones que nos da para crear, por ejemplo, nodos, para crear taxonomías o crear usuarios, ¿vale? Este es el tipo un poco de importación que queremos crear. En este caso yo voy a crear nodos, voy a seleccionar node proceso porque es lo que yo voy a crear. Como está seleccionado de serie, no hace falta que le dé a guardar. Si hubiésemos cambiado, evidentemente habría que guardar. Muy bien, iríamos a opciones de node proceso y aquí seleccionaríamos a dónde irían dirigidos los nodos. O sea, qué tipo de content type estamos creando. En este caso voy a crear un artículo básico, ¿de acuerdo? Nos pregunta también qué hacer si encuentra un nodo actualizar, pues le diremos que nos actualice, por ejemplo. Si queréis actualizar, esto es en función de lo que queráis, o reemplazar, o actualizar o no hacer nada. Nos dicen qué formato subir el texto, nosotros subiremos en formato plano. Si tenéis enlaces o tenéis algún tipo de formato extra como colores, etcétera, pues podéis poner, por ejemplo, el filter o full, depende de lo que queráis. Y podéis asignar un autor. El autor, si es para un solo archivo, algo así esporádico, déjalo en Anonymous. Pero si os dedicáis a una empresa, por ejemplo una tienda que debe de una tienda central, el cual debe de sincronizar todas sus tiendas y quiere tener toda la información centralizada, os recomiendo que creéis un usuario para cada tienda. Así sabréis en cada momento qué tienda está importando y qué tienda da el error o toda información, ¿sabes? Diferenciada por tiendas. La verdad que va muy muy bien.
diremos que está autorizado y diremos que nunca expira el nodo. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de este módulo nos permite seleccionar cuándo queremos que este módulo sea eliminado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tuviésemos una web de anuncios, por ejemplo, sería conveniente que cada X tiempo, pues los nodos que hemos creado, pues no los queremos que nos ocupen la base de datos espacio, así que directamente los eliminaríamos. Por ejemplo, podríamos poner a los 6 meses, 3 meses, depende. En mi caso de ahora, como es un ejemplo, lo voy a poner que nunca. Lo vamos a guardar. Y ahora nos vamos a la parte que yo considero más importante de este módulo. Es la más importante y una de las más complicadas de entender. Para el CSV es bastante sencillo, pero creedme que para los diferentes módulos adicionales esto se complica y bastante. Para que entendáis cómo funciona, aquí nos permite, en este apartado, nos permite seleccionar cómo se llama la columna y esa columna a dónde va direccionada, donde estamos creando. Tenemos una columna creada, ¿de acuerdo?, en nuestro archivo CSV, y a dónde queremos que esa información vaya redirigida. Bien, antes de empezar os voy a enseñar cómo crear, por ejemplo, un CSV. Yo tengo aquí un ejemplo, ¿de acuerdo?, con una ID, un título, una descripción y unos tags, ¿de acuerdo? Como podéis ver, va todo separado por comas, en líneas y comas, líneas y comas, líneas y comas. Bastante sencillo. Esto lo generaría cualquier programa que tengáis de exportación. Si lo queréis exportar en modo CSV, os lo exportaría de este sistema, de esta forma. Así que no os asustéis porque es así como un estándar, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, aquí tenemos una columna, sea la columna ID con todas las IDs, el título con todos los títulos, la descripción con toda la descripción y los tags con todos los tags, en ese mismo orden. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que yo, una vez me dirija en este apartado, he de describir cuáles son los nombres de de mis columnas y a dónde van a asociar. Por ejemplo, la ID que yo tengo creada la dirigiré al GUID. Aquí tenéis una leyenda para saber que este listado a qué se referencia, qué significa cada uno de los alias que tenemos en este listado. Yo en este caso voy a redireccionar la ID a una ID general, ¿de acuerdo? La vamos a guardar y le vamos a decir que esta ID ha de ser única. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Pues asignándole que es única, le diremos a Drupal que cuando encuentre una ID y de las mismas condiciones y esté creada en nuestra base de datos, lo que haga es actualizar los datos que encuentre dentro, ¿de acuerdo? En caso contrario, si no le pusiésemos única, y aunque encontrase la misma ID, generaría otro módulo con otra ID, ¿de acuerdo? O sea, es bastante importante definir que la ID es única. Muy bien, seguimos al siguiente, sería, por ejemplo, título. Creamos título y título iría direccionado al título del nodo. Como podéis ver, es título del nodo. Buscamos título, lo asignamos. Muy bien, una vez asignados todas las columnas que tenemos en nuestro CSV y asignadas a un tipo de campo en el content type, vamos a ver cómo configurar un poquito más. Como vimos en la ID, generamos una ID única. Del mismo modo podemos generar un título único y con las tags nos dan opciones. Cada campo, en función de su configuración, tiene un tipo de configuración adicional, ¿de acuerdo? Como podéis ver. En este caso, la taxonomía, le vamos a decir que lo que le vamos a pasar, los términos de taxonomía son los nombres. Le podemos pasar una ID, un GID, lo que vosotros queráis. En este caso nosotros vamos a crear un nombre y le vamos a decir que en caso de que no encuentre ese nombre, me lo autogenere, ¿de acuerdo? Me autogenere ese tag. ¿Dónde me lo va a generar? Me lo va a generar donde nosotros en el content type tengamos direccionado esa entidad en el tag. En este caso nosotros lo tenemos asignado, creo que al defecto, al tags por defecto, así que nos lo creará en el campo, lo podemos ver, nos lo creará en etiquetas. Muy bien,
Una vez tenemos esto configurado, ya lo tenemos bien, lo guardamos y nos podremos dirigir ya a importar nuestro archivo. ¿De acuerdo? Iremos a estructuras, Fits Importer, iremos a hacer un importe y como podéis ver aquí tenemos nuestro test importer para importar nuestros datos. Lo que vamos a hacer es usar una prueba ahora. Veréis que no tengo nada creado. Voy a test importer, selecciono el archivo. Tenéis una plantilla de descarga, esto va muy bien por si tenéis alguna duda de cómo ha quedado. Si lo descargáis os saldrá una plantilla de cómo debería de ser el archivo que vosotros estáis utilizando. ¿De acuerdo? Así que configuramos el delimitador que tenemos ya por defecto, le decimos que tenemos header, seleccionamos el archivo y lo importamos. Bien, una vez importado, como podéis ver, nos dice que hemos importado 5 ítems en total y que la importación ha sido hace un segundo. Muy bien, nos dirigimos a nuestra página principal donde no había nada y como podéis ver tenemos creado ya nuestro primer acceso a nuestra primera importación a nodos. ¿De acuerdo? Como podéis ver es bastante sencillo y hasta este paso nos ha creado 5 nodos de forma sencilla con su título. Podemos ver, de hecho podemos ir a contenido y podemos ver que nos ha creado su título todo de un tirón, autor anónimo, tipo artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, hasta aquí es este tutorial, ¿de acuerdo? Es un tutorial bastante corto y os dejaré los enlaces a los diferentes tutoriales y a cómo solucionar el problema de las tags. Como podéis ver, nos ha creado una tag TextOfFit Custom y nosotros lo que queríamos era crear 3 tags diferentes y hay que modificar un pequeño campo en el código. Así que esto es todo hasta hoy y os espero en el próximo video tutorial. Un saludo.